Buenas tardes. Hoy vamos a revisar mm, algunas cosas. Es la clase número 13 de electrónica analógica. Y estábamos viendo transistores bipolares. Hoy vamos a hacer práctica de transistores bipolares para poder ver algunos ejercicios de aplicación. También ver para qué se usan los transistores antes de pasar a ver el otro tipo de transistor que tenemos. Antes de empezar la clase, voy a mostrar también en el programa de curso para ir viendo cómo vamos avanzando en documentos, programa y cronograma. En programa del curso estamos revisando transistores de unión bipolar. Ya todo esto lo vimos, hicimos toda la parte de diodos, entonces vimos transistor bipolar y tenemos que ver el transistor de efecto de campo para luego hacer análisis de circuitos con transistores y análisis de amplificadores. El curso también tiene amplificadores operacionales y filtros, que esto es para el tercer examen. Entonces, en el cronograma, nada más para no perdernos con las fechas, hoy es 4 de abril y hoy vamos a seguir hablando de transistores bipolares. Todavía el 9 de abril tendríamos que hacer un poquito de transistores bipolares, pero posiblemente vamos a ir adelantando también con MOS. Em, de hoy en 8 no tenemos lecciones porque es 11 de abril. Después tenemos la Semana Santa y luego tenemos transistor MOSFET, circuitos con MOSFETs y análisis de amplificadores. Toda esta materia, pues todavía están las presentaciones del curso. Vamos a ir revisándolas poquito a poco, pero bueno, una cosa a la vez. Em, ok, entonces, para la parte de la práctica, hoy hacemos toda la parte del práctica del transistor BJT en corriente directa, que pues sería la actividad que tenemos para hoy. Entonces, para practicar, aquí está la presentación que estábamos viendo y subí también una práctica que ahorita la revisamos. Un pequeño repasito, teníamos regiones de operación del transistor bipolar. El transistor bipolar tiene la región lineal, la región de saturación y la región de corte. En la región de corte el transistor está apagado porque la corriente de colector es cero y entonces no importa el valor de la tensión en el colector y el emisor, la corriente va a dar cero en toda esa región. En la región de saturación, más bien estamos pegados al eje Y. Entonces el transistor tiene una tensión colector-emisor muy bajita, igual a un switch que esté encendido. Un interruptor encendido tiene alrededor de 0 voltios porque es un cortocircuito. Entonces un transistor en saturación tiene más o menos 0 voltios entre el colector y el emisor. Tiene 0, 0.2, 0.3. Y los circuitos de interruptores con transistores, transistores usados como interruptores, trabajan en estas dos regiones. La región lineal es especial porque la corriente es controlada y la corriente en Y tiene un valor constante que no depende del valor colector emisor. Las ecuaciones de funcionamiento las habíamos revisado. Sabemos que en la región de corte, bueno, esto es un resumen, la corriente de todas las terminales es igual a cero si la tensión base emisor es menor que 0.5 aproximadamente. Se supone que es 0.7, pero con 0.65, 0.60 voltios todavía tenemos una corriente pequeñita. Entonces, región de corte es con el transistor bien apagado. Región lineal o activa es con una tensión base emisor de 0.7 y una tensión colector emisor eh, mayor que la tensión de base. En realidad aquí la que deberíamos tener caracterizada es que la tensión del colector es mayor que la de base para tener un diodo encendido y un diodo apagado. Y en eso tenemos que la corriente de colector es beta veces por IB o es alfa veces IE. Y en la región de saturación tenemos que la tensión del transistor del diodo base emisor es 0.7, está encendido. La tensión del colector emisor es como un interruptor cerrado con 0.2 voltios y en esta no tenemos ecuaciones suficientes para calcular las corrientes. Entonces uno dice que es mayor que cero y el otro menor que esto, pero en realidad no sabemos con ciencia cierta
cuáles son las corrientes de la región de saturación. Entonces vamos a hacerlo en la práctica. Vamos a empezar con un problema hoy donde utilizamos el transistor como un switch. En el primer ejercicio de la clase de hoy dice diseño del switch de un bipolar. Y se utiliza para controlar algunas cosas con transistores. Aquí la idea general es que podemos conectar un circuito donde existe un LED arriba y este LED tenemos que encenderlo o apagarlo. Y para poder controlar si está encendido o está apagado, tenemos un circuito digital del lado izquierdo. Las señales digitales son de 0 voltios o de 5 voltios. Y esas serían las entradas digitales 0 y 5 en valores de electrónica digital TTL. TTL, ¿qué significa? TTL es una tecnología de circuitos integrados. eh, bueno, originalmente, si tenemos un solo transistor, para hablar aquí un poquito de teoría, con un transistor yo puedo armar un circuito, pero si tengo cierta cantidad de transistores y diferentes combinaciones, yo puedo hacer circuitos lógicos. Entonces, hay una familia lógica que se llama TTL, que es una familia de compuertas lógicas que permiten hacer operaciones. Entonces, aquí en inglés a veces las páginas están como mejor escritas. Tenemos una familia lógica de transistores bipolares y tenemos un conjunto de compuertas lógicas que más abajo tiene que haber una lista. eh, Ya les digo en dónde. Aquí, la 7400. O sea, es que ando por todas las páginas y no encuentro. Un segundo, ya voy. Aquí está, una lista de los circuitos integrados de la serie 7400. Dice que fue una familia lógica que se inventó alrededor de 1960, entonces estamos viendo compuertas de hace bastante rato. Pero en estas compuertas podemos hacer diferentes operaciones lógicas. Por ejemplo, tenemos compuertas de tipo AND, compuertas de tipo NAND, compuertas OR, compuertas NOR, compuertas XOR, y entonces podemos hacer funciones lógicas con estas compuertas donde las tensiones de entrada y las tensiones de alimentación son de 5 voltios. Esa es la parte importante, que para la lógica TTL todos estos dispositivos operan con 5 voltios en la entrada. Entonces, volviendo a la presentación, tenemos un circuito lógico digital que opera con tecnología TTL, porque tenemos transistores bipolares, que son los de hace bastante tiempo, y esta tensión puede cambiar entre 0 y 5 voltios, 0 y 5 voltios, y a través de la resistencia de base podemos encender o apagar el circuito. La idea aquí con este circuito es que cuando tenemos tensión en la base, va a haber corriente de colector y cuando no hay tensión de base, pues no hay corriente de colector. El problema dice que suponga un beta mínimo de 20, porque beta depende de la región de operación del transistor. Entonces, les había dicho que cuando operamos con un transistor que funciona como switch, es muy probable que el transistor esté entre la región de corte y la región de saturación, corte y saturación, corte y saturación sin pasar por la región lineal. Y entonces dice que encontremos los valores para RB y RC y los valores de las corrientes IC y VC para los dos casos y ubicar el punto de operación en el gráfico. Entonces, de igual manera que se tiene un LED, aquí en la parte de abajo dice que se podría cambiar el LED por un motor, una luz de alta capacidad o una resistencia para calentar un invernadero o cualquier otro dispositivo. Lo podemos poner aquí arriba, podemos poner un relé para poder después controlar sistemas de más potencia. Pero en general el LED podría ser aquí cualquier cosa. Eh, lo que sí necesitamos es que la corriente del LED sea de 20 miliamperios. No queremos que el LED se dañe porque la mayoría de LEDs operan con 20 miliamperios de corriente nominal y que el voltaje del diodo LED para cuando está operando en corriente nominal es de 1.8 voltios. Entonces queremos diseñar un circuito que no me queme el dispositivo porque si tengo un exceso de corriente podría dañarlo. Y el valor de VSC que tenemos en el circuito es de 12 voltios. Entonces, este primer problema creo que no viene resuelto en la presentación,
pero viene la curva del transistor que estamos utilizando. Entonces dice que es un 2N4401 y el diseño lo vamos a hacer con base en esta curva característica. Hay varias formas de diseñar circuitos. Una es con los modelos que tenemos, como el modelo de punto 7, y la otra es con una curva característica como esta, que es la curva detallada de la región del transistor. Esta curva puede venir en una hoja de datos y puede estar graficada con mucha resolución. Entonces, la idea es utilizar estos diagramas para ver cómo diseñamos el circuito. Em, el segundo tip dice que las salidas digitales de esta tensión de entrada pueden venir de un microcontrolador. Entonces, por ejemplo, aquí ponemos un Arduino y yo no puedo aplicarle la tensión de un Arduino a un motor porque el Arduino no está diseñado para manejar cargas de mucha corriente y por eso necesitamos un circuito que multiplique la corriente del Arduino por un valor de beta para tener una corriente muy alta del lado derecho. Con este arreglo, entonces, la tensión de 5 voltios que está al lado del Arduino es independiente de la tensión de 12 voltios, que es la etapa de alta corriente, donde vamos a tener la carga funcionando. Por eso el circuito, de cierta manera, también me aísla, no es un aislamiento eléctrico, pero separa la parte de baja tensión y baja corriente con la parte de alta tensión y alta corriente que está al lado derecho. Y ese es el problema. Entonces, sé que esto tal vez no tiene buena resolución, esa imagen. Pero lo que queremos es encender ese circuito de manera que por el LED pasen 20 voltios. Según las especificaciones, la corriente por aquí tiene que ser 20 miliamperios. La tensión de este LED es de 1.8 voltios cuando está encendido. Y el transistor está operando con 5 voltios y 0 voltios en la parte de la izquierda. Entonces, por aquí tenemos una corriente. En la región de saturación, sabemos que este transistor está entre saturación y corte. Por tratarse de un circuito digital. em, lo que queremos es que el transistor funcione como un interruptor. Entonces, en corte el interruptor está abierto y la tensión colector-emisor estaría entre los dos extremos. Y en saturación tendríamos un cortocircuito, también con una tensión, pero la tensión aquí es de 0.2 voltios, por ejemplo. La tensión colector-emisor en abierto va a depender del resto del circuito, entonces todavía no la vamos a calcular. Lo que sí importa es que tengo que tener 20 milis, 1.8 en el LED, la resistencia puede tener algún valor evitando que se me queme y el transistor va a tener una tensión. Del lado izquierdo, yo necesito dimensionar el valor de la resistencia de base. Entonces, para pensar cómo dimensionamos RB, lo que necesitamos es encender el diodo con punto 7, alrededor de punto 7, y que la corriente de base no sea un valor tampoco muy alto. Y entonces el problema tenía un valor de beta mínimo. Beta mínimo decía que era 20. ¿Qué quiere decir? Es que en ese circuito vamos a trabajar con beta de 20, porque si ya sacamos la corriente de colector de 20, podemos sacar la corriente de base y calcular cuál es la malla de la base. Entonces, em, en- vamos a poner la LVK por el colector es la malla externa, porque esta pasa por colector emisor. En esa malla vamos a decir que la fuente, que es VSC, que son 12 voltios, es igual a la tensión del diodo LED más la tensión de la resistencia RC más la tensión colector emisor. Como estamos en saturación, puedo decir que la tensión colector emisor es 0.2 cuando el circuito está encendido. Y puedo decir que la tensión colector emisor es un abierto, bueno, va a tener un valor de tensión cuando el transistor está apagado. Entonces, lo que podemos despejar de aquí es eh, una ecuación que dependa de las dos variables que tenemos en la gráfica, porque la gráfica es y contra x. Tengo tensión colector emisor y tengo la corriente de colector. De aquí, de esta ecuación, yo puedo encontrar esas dos variables. Lo que hacemos es que VSC es igual al voltaje del LED, que es fijo, más la corriente del colector por la resistencia del colector, más la tensión colector emisor, y despejo la corriente. Entonces tengo que IC es VSC menos el voltaje
del LED menos el voltaje colector emisor entre la resistencia RC. Y las variables quedaron por este lado Y y por este lado X. Y ya tengo una ecuación que me dice el comportamiento de este circuito. Si la tensión colector emisor es 0.2, quiere decir que el transistor está cerrado y ya tengo la corriente. Y si la corriente me da cero, que la corriente de un abierto es cero, entonces puedo despejar la tensión colector emisor. Significa que esta ecuación de Y contra X la voy a evaluar para encontrar las dos intersecciones. Entonces voy a buscar una intersección por aquí y una intersección por ahí para ver entonces en dónde queda los extremos de la recta de carga de este circuito. Por eso era importante hacer rectas de carga con los transistores, con los diodos, porque los transistores también tienen rectas de carga. Em, Aquí entonces vamos a indicar que existen dos posibles extremos, ¿verdad? Y entonces si el transistor está encendido, en saturación, vamos a poner que la corriente de colector serían 12 voltios de VCC menos 1.8 voltios del LED menos la tensión colector emisor, que dijimos que es 0.2 voltios en saturación dividido entre la resistencia de colector. Esto tiene que darnos 20 miliamperios para que el LED no se dañe. Y si ustedes revisan esta malla, lo que quiere decir es que la resistencia es la que estamos calculando, porque si tengo 12 voltios en la fuente y le quito lo que se dejó el LED y lo que se dejó el transistor, me queda la tensión en la resistencia. Todo el numerador es el voltaje de la resistencia. Y aquí entonces la corriente, bueno, de esta ecuación lo que vamos a escoger es la resistencia. La resistencia serían 12 menos 2 voltios, son 10 voltios entre la corriente de 20 miliamperios y eso nos da 10 entre 20, es un medio, son 0.5, pero por 10 a la 3 son 500 ohms. Significa que la resistencia de colector que hay que ponerle al circuito es de 500 para evitar que el LED se dañe y que la corriente del LED sea mayor que 20 milis. Y con esta resistencia ya podemos encontrar los extremos de esta recta. Entonces vamos a buscar la intersección con el eje Y es cuando X es igual a 0. Entonces ponemos VCC menos VLED menos 0 entre RC, que serían 12 menos 1.8 entre 500. Y aquí tenemos que calcular el valor. Son 12, 1.8 entre 500. 20.4 miliamperios. Esto es X igual a 0. Y cuando queremos la intersección con el eje X, vamos a colocar que Y es igual a 0 y eso es igual a VCC menos el voltaje del LED menos el voltaje colector emisor, que es lo que quiero despejar. De aquí puedo pasar RC a multiplicar y se queda con el 0, entonces me da que VCC menos VLED menos la tensión colector emisor y despejo la tensión colector emisor, que sería VCC menos el voltaje del LED, que da 12 voltios menos 1.8. Y en ese caso me quedan 10.2 voltios. Y esas serían las intersecciones. Entonces, de vuelta con la gráfica, aquí tengo la curva. Y como les dije, esta gráfica viene de la hoja de datos. Las hojas de datos de los transistores generalmente tienen curvas de este tipo. Tal vez no con escalas iguales, porque a veces tienen escalas semilogarítmicas, pero debería tener alguna información. Tengo corriente contra voltaje y vamos a poner que en la escala, en el eje X, tengo que poner 10.2. Tengo aquí 11, ¿verdad? 10, 11 y 10.2 está como por aquí.
Esta sería la intersección con el eje X. La intersección con el eje Y dice 20,4 miliamperios. Entonces tengo 20, 21, 22, 23, 24. Entonces más o menos es como por aquí. Y yo puedo trazar una recta. Esta recta es la recta del circuito, que es la recta de carga, y es una ecuación lineal. El transistor tiene una ecuación no lineal, que es esta otra que está por aquí, y lo que andamos buscando es la intersección con el punto donde el transistor está en saturación. Entonces, la solución gráfica del problema es el punto donde intersecamos en la región de saturación, que podría ser este valor, y la curva que pasa por ahí es esta de aquí. Entonces, lo que dice es que para este transistor abajo, la corriente es 10, 20, 30 hasta 80. Esta es con una corriente de base debería decir aquí, y base es de 10 microamperios, aquí tenemos 20, aquí tenemos 30. Cada una de estas curvas representa una corriente de base, 5, 6, 7 y esta última es de 80. La curva que pasó por ahí es de 70 microamperios. Em, y entonces, bueno, la forma de usar beta mínimo, en realidad creo que no la vamos a necesitar porque con 20 miliamperios y un valor de beta de 20 me daría una corriente de base de 1 miliamperio y eso es mentira, la corriente de base es muy pequeña. Entonces la sacamos de la gráfica. Lo que dice la gráfica es que la ecuación que cruza, bueno, hay muchas curvas que pasan por ahí, pero la de 70 y la de 80 pasan por ese punto. En realidad cualquiera de las dos es válida. Em, pero entonces por aquí podríamos decir que la corriente de base tiene un valor de 70 micros y que esa es la solución que estamos buscando. En el eje Y tenemos los 20 miliamperios y en el eje X tendríamos los 0,2 voltios que estamos suponiendo que tiene el transistor en la región de saturación. Eh, y entonces, ya teniendo la recta de carga y habiendo calculado la corriente de colector, la corriente de colector es lo que me permite calcular la resistencia al colector. Tengo que calcular la malla de la base. La malla de la base lo que me dice es que la tensión de entrada es igual a la corriente por la resistencia de base más la tensión de este transistor. Entonces dice que la tensión de entrada es igual a corriente de base por resistencia de base más la tensión base emisor. Y esta sería la LVK por por la base. No sé si se va entendiendo. Tenía un micrófono por ahí abierto, pero creo que ya. Si tienen alguna pregunta, me avisan. Entonces, de la segunda malla, que es la malla de la entrada, podemos calcular el valor de RB si tengo la corriente del transistor. Entonces, lo importante es también, esto es una ecuación de dos variables, puedo despejar la corriente va a ser tensión de entrada menos tensión base emisor entre la resistencia de base y la corriente de base ya la tendríamos. Hay dos formas de calcularla. Un método es con el método gráfico. Aquí sabemos que la ecuación que cruza por este punto es la de 70 micros. Y la otra también pasa, ¿verdad? Entonces la corriente de base tiene que ser por lo menos de 70, y de ahí para arriba. En realidad va a haber otro montón de curvas que pasan por ese punto y cualquiera de todas esas curvas sirve. Lo que digo es que el problema estaba sugiriendo un valor de beta mínimo. Enunciado, voy a poner el enunciado. Dice que beta mínimo es 20. Lo que pasa es que beta puede ser cualquier cosa. Eh, en un problema más de examen yo les daría el valor de beta fijo para poder sacar con la corriente colector cuánto es la corriente de base. Porque beta mínimo no dice muchas cosas. Beta podría ser 100, beta podría ser 200. Hay que poner un valor que sea medido en la corriente exacta que tiene el circuito. Si nos fijamos en el 2N4401, para buscar un valor de beta más exacto, uno podría buscar la hoja de datos. Entonces el 2N4401 tiene aquí en 11.000 una hoja de datos donde indica que la variable beta
Normalmente viene aquí arriba como HFE o beta, o también se llama ganancia de corriente de base común. Aquí, ganancia de corriente. Dice que si la corriente de colector es de 20, es de 10 miliamperios, beta puede ser 80. Si la corriente de colector es de 150, beta puede ser 100. Y el beta mínimo es de 20, pero en realidad no tenemos al transistor operando con estas condiciones tan específicas, porque dice que la corriente de colector es 0.1 miliamperios y eso es mentira, tenemos 20, y que la tensión colector emisor es 1 voltio y eso también es mentira porque está saturado. Entonces el problema de beta ah, es difícil de modelar. Abajo en la curva también hay una curva de beta, normalmente hay curvas de eh, beta contra la corriente, creo que se nos las trae. Sí, aquí está. Beta contra la corriente. Entonces, dependiendo de la corriente colector que tengamos, vamos a tener cierto valor de beta para diferentes tipos de transistor. El problema es que esta curva tampoco llegó hasta 20. Entonces, para no complicarnos demasiado, em, lo importante es que cuando el transistor encienda va a ser un cortocircuito entre colector y emisor. Va a tener como 0.2 voltios, la malla de la derecha ya está resuelta. Y la de la izquierda tiene que tener una corriente de por lo menos un valor suficiente que me sature el transistor. Entonces, yo creo que vamos a seguir usando este beta mínimo, que así es como está planteado el problema. Eh, ¿Verdad? Si beta fuera más alto, significaría que para lograr 20 miliamperios yo tengo que dividir entre beta y sacar la corriente de base. Pero si este es el valor mínimo, entonces yo puedo calcular con el valor mínimo cuál es la corriente de base mínima que yo necesito aplicarle. Y entonces vamos a poner eh, que la corriente de base, sabemos que beta por IB es la corriente colector y que la corriente de base la sacamos como la corriente colector entre beta mínimo. Porque lo que les decía es que hay muchas curvas que pasan por este punto y entonces cualquier corriente de base que sea mayor que 70 me podría funcionar. Entonces sacamos aquí la corriente de colector eran 20 miliamperios, el valor de beta mínimo eran 20 y está bien dado un miliamperio. Eso está bien porque si yo le aplico un miliamperio en la base, multiplicado por 20 me da los 20 milis que yo necesitaba. Em, y si le aplicara más corriente de base, si por alguna razón me paso, el transistor ya está saturado, entonces no se puede poner más en saturación que lo que ya está. Y entonces con eso vamos a resolver con esta corriente base la ecuación de mallas para despejar el valor de RB. RB sería igual a la tensión de entrada menos la tensión base emisor entre la resistencia RB, perdón, entre la corriente de base. Y la resistencia de base quedaría como 5 voltios, que es la tensión TTL, menos la tensión base emisor, que dijimos que es 0.7 para diodos de silicio entre 1 miliamperio, son 4.7 voltios entre 1 miliamperio, que me da 4.7 kilo ohms. Y entonces, ese circuito, así como está, con resistencia de base de 4.7 y resistencia de colector de 500, debería encender y apagar un LED que esté puesto ahí en esa posición. Vamos a eh, revisarlo con el simulador, nada más para estar seguros de que funciona como tiene que ser. Y lo que podemos poner en el simulador es un LED, pero no tengo diodos LED en el simulador. Al diodo LED sí le puedo programar, o a un diodo de silicio normal, le puedo programar la tensión de encendido. Y aquí vamos a ponerle que este es un diodo LED. Y para el diodo LED le voy a poner aquí como directiva de SPICE el modelo de un diodo de tensión constante. Lo busco aquí en la ayuda, está en Circuit Elements. Y en diodo, esta línea es la que tiene el modelo de tensión constante. Entonces vamos a ponerlo por aquí. Vamos a ponerle que es un diodo LED y tiene 1.8 voltios de directa. Y después del diodo vamos a poner resistencia, vamos a colocar el transistor, vamos a colocar tierra y la malla por la base con una fuente. La fuente la voy a poner un poquito para la izquierda para después configurarle parámetros. Vamos a colocar los cables del circuito.
La resistencia es de 500, esta otra es de 4,7K. Y aquí arriba tengo una tensión de alimentación de 12. Sí. Entonces les decía, el LED puede ser un relé, puede ser cualquier dispositivo. El problema de los relés es que voy a tener una tensión en el relé que ya no va a ser 1,8 porque los relés tienen otra resistencia interna. Y entonces yo podría asumir que el voltaje en un relé, el voltaje de activación de un relé es también 0 voltios y puedo diseñar eh, la malla para calcular con 0 voltios en la parte del relé y ver cuál es la corriente de ese relé para que no se me dañe. Lo mismo con un motor, el motor también es un bobinado que tiene una baja resistencia. La resistencia de un motor anda como por 8 o 10 ohmios. Ok, ya el circuito lo tengo listo. Me falta el modelo del transistor que decía que era un 4401. Aquí por número de parte tengo un 4401. Eh, el problema también es que esto es un modelo más exacto. Bien, aquí en la clase estábamos usando el modelo de punto 7, entonces debería modelarlo de manera ideal. Pero por ahora creo que está bien. Y en la entrada tengo que ponerle 0 voltios y 5 voltios. Hay varias formas de hacerlo. Si le pongo 0 voltios, puedo resolver el punto de operación y entonces va a medir el voltaje entre el colector y el emisor. Lo que pasa es que las terminales no tienen nombre, entonces le voy a poner colector, base. Al emisor no le puedo poner nada porque es tierra. Y entonces el voltaje en el colector son 12 voltios cuando el transistor está abierto. Eso es porque el diodo LED no se deja ningún voltaje cuando está encendido. Em, y entonces tendría un voltaje colector emisor de el mismo valor de la fuente porque es un circuito abierto. Técnicamente lo que pusimos aquí em, es que la intersección con X da 10,2, pero yo creo que al LED había que ponerle 0 voltios y había que hacer la intersección con 12 porque el LED no se va a dejar nada cuando esté apagado. Entonces, así como apagamos VCE, porque bueno, VC es lo que estábamos buscando. Apagamos la corriente, el voltaje del LED debería de ser cero cuando está apagado. Eso podría corregirlo un toquecito. Y lo otro es que podría ponerle aquí 5 voltios para revisar la corriente. La corriente del circuito me da 20 miliamperios. Significa que el circuito sí está bien dimensionado porque cuando está encendido la corriente no se va a pasar de 20. Se pasó un poquito, 20,2. Pero entonces, importante es que cuando estoy en cero, no tengo corriente. La corriente de colector está por 10 a la menos 11. Y cuando estoy en 5 voltios, tengo una corriente muy alta por el LED, pero no es mayor que la corriente que estábamos buscando, ¿verdad? Entonces, corriente baja, corriente alta. 0 y 20 miliamperios. Y entonces este dispositivo funciona como tiene que ser. Así entonces, la intención de este problema es que puedan aprender a controlar diferentes dispositivos que van aquí arriba. Si yo en lugar del LED conecto eh, un motor y la resistencia de este motor es de 3 ohmios, podemos resolver y aquí nos va a dar una corriente. Esto es con 5 voltios en la entrada, la corriente de colector son 23 porque ya el LED no se está dejando, el motor, perdón, no se está dejando 1,8 sino que se está dejando una tensión mucho más pequeña, entonces la corriente tiende a subir un poco. Entonces, dependiendo de la carga que tengamos aquí conectada, la idea es resolver esta malla para que cuando el transistor esté saturado con 5 voltios en la entrada, eh, la resistencia limite la corriente de la carga. Sabemos que está en saturación porque así como está con el LED, el voltaje en la base dio 0,72 y el voltaje en el colector dio 0,09. La que habíamos dicho que era como 0,2, 0,3, aquí dio 0,1 porque el transistor está encendido como si fuera un cortocircuito. Y pues ese sería el problema. La fuente yo la puedo configurar también como una fuente de pulsos y puedo decirle que empieza en cero y que el voltaje encendido es 5 y que el delay son, por ejemplo, 1 milisegundo que dura subiendo
0.01 milis y que dura cayendo 0.01 milis y que encendido también va a durar 1 mili. Entonces, esto es una fuente de pulsos cuadrados y yo puedo simular en lugar del punto de operación una simulación transitoria. Entonces, si el pulso dura 1 milisegundo, puedo graficar unos 5 milisegundos. Y entonces, la tensión de entrada es un pulso cuadrado. Tengo que decirle que son varios ciclos, entonces que me haga unos 3 ciclos. Eh, Solo que creo que no le di tiempo, le di delay, tiempo de encendido. Es que le puse el tiempo encendido igual al periodo. Pues, voy a ponerle un periodo de 2 milis. Y entonces ahí tengo 0 y 5, 0 y 5. Y puedo medir la corriente. La corriente varía entre 0 y 20, 0 y 20. Y entonces el circuito está operando conforme con las especificaciones que teníamos para el diseño. Esa sería. Entonces, de vuelta a la presentación. Está. Este problema lo que enseña es a poder controlar cargas en el colector. Y en este caso teníamos unas curvas muy exactas para poder dibujar la recta de carga y para poder encontrar cuál era la corriente mínima que se tenía que aplicar en la base. Al final vimos que con el beta mínimo la corriente que nos dio fue un montón más. Pero en teoría, si uno a este circuito le empieza a quitar corriente de base y entonces en lugar de esta resistencia le ponemos 3K, debería mantenerse parecido. Si le ponemos 2K, debería mantenerse igual hasta que la corriente de base empiece a ser menos de 70. Aquí voy a medir la corriente de base. Un segundo porque estoy midiendo otra cosa. La corriente de base, bueno, esta me la da por aparte. Y estoy midiendo negativa, pero para graficar la positiva tendría que graficar la otra terminal. Vamos a ver, o le puedo poner un menos al frente. Lo que quiero dar a entender es que va a llegar a un punto en donde la corriente base, bueno, más bien la tengo que hacer más alta. Resistencias más bajas no son el problema, pero si pongo 10K, la corriente base va a empezar a llegar al punto de 70 micros que dije que por la gráfica era lo que teníamos que tratar de mantener. Lo que quiero ver son las otras gráficas, la corriente colector y el voltaje de la entrada. Entonces creo que voy a hacer paneles. Entonces puedo hacer un panel abajo para graficar la corriente de base. Esta de aquí es la corriente de base. De hecho, la voy a borrar y voy a medirla en el transistor aquí. Entonces ya es corriente positiva y la voy a poner en un color más visible. Y si yo sigo aumentando esta resistencia y le pongo 20K, la corriente base ya va por 220. Aquí todavía tengo 20 miliamperios en el LED. Y el 20 miliamperios es el de la curva verde. Y si le pongo 100K, por ejemplo, ya ahí eh, no tendría suficiente corriente de base, porque ya no tengo los 70 micros que estaban según la gráfica. Y entonces la corriente de colector ya no llega hasta 20, la corriente de colector llega hasta 7.2. Eso es porque ya me quedé sin corriente de base y con el valor de beta no puedo tener un transistor saturado. Eso significa que el transistor está pasando de la región de saturación, donde era un buen switch, y se está convirtiendo en un límite para la corriente. Entonces, si le pongo aquí todavía más, ¿verdad? Le pongo 220K, la corriente llega hasta 0 y 3 miliamperios. 0 y 3 miliamperios y ya el LED casi que no enciende porque ocupaba 20 para conducir. Entonces, la clave aquí es ponerle bastante corriente al transistor. 4.7K era 4.5, no recuerdo, para que el transistor sature bien. Listo. Un segundo problema que viene en la presentación es el estudio de polarizaciones de amplificadores. Todavía no hemos visto amplificadores, pero vimos la parte de CD de circuitos como este, que es un circuito que está polarizado por divisor de voltaje. Dice ejercicio 2, diseño de un amplificador de emisor común con transistores bipolares. Y este amplificador de emisor común lo vamos a ver un poquito más adelante, pero por ahora lo que hay que eh, estudiar es la configuración de polarización por divisor de voltaje, que es parte de lo que se necesita construir para después poder amplificar una señal. Por ejemplo, si queremos amplificar audio, el audio se conecta al lado de la base y
la señal amplificada se toma del lado del colector y el circuito multiplica una onda de audio por una constante que se llama la ganancia y me da una onda más grande del lado de la salida. Pero para eso ocupamos un análisis de alterna. Entonces todavía no vamos a hacer el análisis de alterna, solo vamos a hacer el análisis de CD. En corriente directa, entonces, buscamos polarizar el transistor, este dispositivo, en la región activa o en la región lineal. A diferencia del transistor de la vez pasada, este tiene una lógica TTL en la entrada y tiene que ser un switch abierto o un switch cerrado. Por lo tanto, tiene que funcionar en saturación. Pero este no se puede saturar porque en un amplificador el requisito es que la corriente de salida sea función del voltaje de entrada y que la variación sea lineal. El transistor no puede estar saturado, no puede tener más corriente de la cuenta por la base, sino que la variación de corriente de colector con corriente de base tiene que ser una función lineal que dependa de beta, por supuesto, ¿verdad? Porque la corriente de base se multiplica por beta para darme la corriente de colector. Entonces, el circuito tiene que pasarme una corriente muy controlada. Ponemos el transistor en la región activa, porque lo vamos a usar como amplificador. Y el problema dice que vamos a buscar los componentes, vamos a armar un circuito que tenga una corriente de emisor de 2,5 milis. Estamos haciendo un problema como de diseño, porque a veces uno puede tener el circuito con todos los componentes listos, por ejemplo, que R1 sea de cierto valor, RC de otro valor, y si tenemos todos los componentes, analizamos el circuito y sacamos los voltajes, las corrientes. En este lo hacemos al revés, tenemos una corriente que queremos y hay que empezar a calcular los valores de las resistencias. Entonces, en primer lugar, queremos que la corriente de emisor sea 2,5 milis, es el mismo transistor de la vez pasada. Y tenemos que asumir ciertos voltajes. Estos voltajes aquí son una suposición y para este ejercicio en particular dice que son 10 voltios y 5 voltios. La pregunta es por qué, ¿verdad? Cuando estemos diseñando un circuito en la práctica, ¿cómo se escogen estos valores? Em, y hay muchas respuestas. La cuestión es que el transistor en esta región tiene que tener una tensión colector-emisor de un valor que me polarice el circuito, pero no en la región donde está aquí pegadito a la parte de la izquierda. El transistor puede tener tensión colector-emisor en cualquier rango de esta región. Y entonces yo le puedo poner 5, le puedo poner 10, le puedo poner 7,5, le puedo poner cualquier valor de tensión al transistor entre el colector emisor. El resto de la tensión de la fuente queda en RC y queda en RE, y uno podría definir que en RC y RE quede en la otra parte del voltaje. Y para este problema lo que se está escogiendo es que aquí haya 5 voltios, que aquí haya 10 y que hasta arriba sean 15 para que haya 5 voltios, 5 voltios y 5 voltios. Eso es un requisito de este problema en particular. Pero como les digo, uno podría perfectamente escoger 4, 6 y 5 o podríamos escoger 3 y 3 y la tensión restante para llegar a los 15. En realidad no hay una regla establecida. Uno puede diseñarlo con esas reglas en mente, pero por supuesto tiene consecuencias, ¿verdad? Em, la función que tiene cada resistencia es importante y la vamos a ver cuando estudiemos los amplificadores. Por ahora, R1 y R2 lo que van a dar es la tensión de base que enciende el dispositivo. RE lo que hace es estabilizar esta configuración para que si la tensión de base tiene algunos errores, algunas tolerancias de R1, por ejemplo, que R1 tenga un 5% más de su valor nominal, la tensión de base cambia. Entonces, RE absorbe parte de esos errores en la base y se llama degeneración de emisor o estabilización de emisor, lo habíamos visto, y entonces hay que definirle un valor pequeñito. Entonces, uno podría escoger el valor de R1 o escoger el voltaje en el emisor a un valor pequeño, pero esas cosas hay que hacerlas también con referencias, con información, ¿verdad? Por ahora el problema está así, ¿verdad? Dice 10 en colector y 5 en el emisor. Y la resistencia de colector es la que va a dar ganancia más adelante, y es la que me va a decir cuánto amplifica este circuito, pero tampoco lo vamos a revisar todavía. Lo que interesa entonces es tener este punto de operación y para las resistencias vamos a usar otro criterio. Lo que dice este criterio es que la resistencia R2 y la resistencia RE están como a la par, pero no son exactamente
una relación de 1 a 1. No puedo ponerle el mismo valor a las dos. Em, y esta relación está dada en el problema también, está hecha con base en un criterio. La idea es buscar que la corriente por la resistencia R2 sea em, cierta cantidad, tenga cierta relación con la corriente que podría pasar por la rama de la derecha. La relación es un poco extraña porque depende de beta y de aquí pusieron un número 16.5, ¿verdad? Entonces no se ve tan claro de dónde viene esa relación. En el problema dice que hay que usarla, pero la idea es la siguiente. Recordamos que la corriente de base es una corriente que tiene que tener el transistor para poder aplicar corriente de emisor a través del parámetro beta. El problema de la corriente de base es que si tengo mucha corriente de base me deja sin corriente las resistencias R1 y R2. Bueno, por R1 pasa toda, pero por R2 la resistencia R2 se puede quedar sin corriente. Y si R2 se queda sin corriente me deja sin voltaje a la base. Entonces R2 no puede quedarse sin corriente. La corriente mínima que se necesita por R2 tiene que ser por lo menos unas 10 veces mayor que la corriente de base del transistor. Y la corriente de base del transistor es beta veces la corriente de colector. Por eso aquí hay un término beta, porque la corriente de base es beta veces la de colector. Y la de colector y la de emisor se parecen. Entonces, la resistencia de emisor multiplicada por un valor de beta aparece como reflexión, como un reflejo de la corriente multiplicado por beta del lado de la base. Y esta relación tiene ese objetivo de que la corriente de base tenga un cierto límite. Y lo otro que dice es que beta es 99. Entonces, tiene muchas cosas que están fijas como parte del problema. El problema dice, resuelva el transistor en este punto muy específico de configuración, ¿verdad? El problema lo diseñó un experto, lo diseñó Juan Carlos Brenes, ¿verdad? Que era el que hizo las diapositivas, y puso criterios muy específicos, con criterios muy puntuales. Pero la recomendación es que cuando vayan a diseñar un circuito en la práctica, puedan buscar referencias en literatura o en otros circuitos que funcionen más o menos parecido a lo que ustedes quieren y que tomen ideas del análisis de esos circuitos, porque ya todos estos circuitos tienen muchísimos años de existir. Estamos hablando de 1960, 1970 tienen estos dispositivos de existir. De hecho, desde el 1950 había transistores bipolares. Entonces, la mayoría de circuitos ya están inventados y estudiados y analizados y mucha gente los ha analizado muchas veces. Por ahora vamos a considerar estos criterios de diseño. Dice que vamos a encontrar el valor de todas las resistencias para cumplir con todos estos puntos y vamos a encontrar la corriente de colector, el voltaje colector emisor y ubicar el punto de operación en la curva del mismo transistor. Entonces, para esto, voy a escoger aquí el grafiquito para pasar esto a la hojita que estamos trabajando. Vamos a resolver el diseño o la polarización de este circuito, calcular el valor de todas las resistencias. Dice entonces que si vamos a ver por dónde empezamos. La corriente de emisor es de 2.5 miliamperios. Esa es la corriente que pasa por aquí. Y sabemos que el voltaje del emisor, el problema lo está dando, el voltaje del emisor son 5 voltios. Si yo tengo corriente de 2.5 y voltaje de 5, el voltaje del emisor son 5 voltios. Entonces la resistencia de emisor es el voltaje de emisor entre la corriente de emisor. Y con esto tenemos 5 voltios entre 2.5 miliamperios, lo cual nos da una resistencia de 2 kiloohms. Mira, porque 5 entre la mitad es 2. Y el mili me da kiloohms del lado derecho. Entonces ya tenemos la resistencia de abajo. El segundo punto es que si hay 5 voltios en el emisor, desde la base al emisor tiene que haber 0.7. Entonces, el voltaje de base es el voltaje de emisor más 0.7 voltios, porque el transistor tiene que estar encendido. Y tiene que estar encendido con 0.7 porque es un transistor de silicio. Entonces, la tensión de base sería 5 voltios de emisor más 0.7. La tensión de base serían 5.7 voltios.
Y esa tensión la tengo que obtener con la relación entre las resistencias R1 y R2. Según el criterio, la corriente de base tiene que ser despreciable si esto se garantiza. Y entonces yo puedo hacer un divisor de tensión común y corriente. Lo que vamos a decir es que el voltaje de base es VSC por R2 entre R1 más R2. El problema es que no puedo batear R1 y R2 a que me den un divisor de tensión, porque hay una cantidad infinita de resistencias que me pueden dar 5.7 voltios. ¿Verdad? Yo puedo hacer una resistencia a partir de 15, una resistencia de un valor y otra de otro valor, y hay infinitas combinaciones de resistencias que me permiten hacer ese ajuste. Entonces, tengo que usar otras ecuaciones auxiliares. Aquí dice que 16.5R2 es beta RE, y entonces yo puedo decir que R2, o pongamos todo eso, 16.5R2 es beta RE, y yo tengo todos esos valores. Lo que puedo despejar es R2 de la condición que me da el problema, 16.5, y despejo que R2 sería beta 99 por la resistencia que acabo de calcular entre 16,5. Entonces R2 me da un valor, vamos a calcularlo, que sería 99.2K entre 16,5, son 12 kiloohms. Y estos números se están dando muy cerrados. Está bien, pero a veces los números no dan tan exactos en un problema un poco más abierto. Pero por ahora podemos conservar ese valor. De la relación del divisor de voltaje, yo puedo sacar la otra resistencia, porque si ya tengo R2 y tengo VSC y la tensión de base que quiero, puedo encontrar la resistencia 1. Entonces, podemos despejar que VB entre VSC por R1 más R2 es igual a R2. Ahí pasa R1 más R2 a multiplicar, VSC a dividir. Después puedo distribuir y puedo hacer VP entre VSC R1 es igual a R2 menos VB entre VSC R2. Y puedo pasar a multiplicar esto, ¿verdad? Y entonces me queda VSC entre VB R2 menos R2, porque ahí cancela, porque es al inverso, ¿verdad? VSC para hacia arriba y VB pasa para abajo. R1 sería entonces 15 voltios entre 5.7 menos, multiplicado por 12K menos 12K. Y R1 tendría un valor de 15 entre 5.7 por 12 menos 12. Y me da 19,6. Y podemos verificar ese cálculo, porque si usamos el divisor de tensión, entonces VSC por R2 entre R1 más R2 tiene que darme 5.7. Entonces serían 15 por R2 entre R1 más R2 me da 5,7. Entonces está bien calculado R1 y R2. Ya tengo resistencia de emisor, resistencia 1, resistencia 2 y me falta la resistencia de colector. Para la resistencia de colector tengo lo mismo. Arriba tengo 15 voltios y abajo tengo 10 voltios, que es lo que me define el problema. Entonces, si tengo diferencia de voltaje y tengo la corriente de colector, tengo la corriente de emisor. Entonces, para hacer bien aquí la página, la corriente de colector sería alfa veces la corriente de emisor. Para usar alfa un rato también, que dijimos que alfa era una variable que casi nunca se usaba. Em, entonces, la corriente de colector, bueno, primero hay que sacar cuánto es alfa. Alfa era beta entre beta más 1, que es 99 sobre 100, que es 0.99. De manera que la corriente de colector son 0.99 por 2.5 miliamperios. La corriente de colector son 0.99 por 2.5 milis. Y ahí no se ve la diferencia. Y ahí sí, son 2.475. Y eso significa que la corriente de base es la resta de IC menos IB. Perdón, de IE menos IC.
Lo que es más grande menos la más pequeña. Y ya que estoy haciendo. Entonces, corriente de base serían 2.5 menos 2.475, que la corriente de base, según esto, son 25 microamperios. Y la otra forma de sacarlo es que la corriente base es la corriente de colector sobre beta, que la de colector eran 2.475 entre 99. Vamos a ver si eso da, porque está medio extraño, ¿verdad? 2.475 entre 99 son 25 micros exactos. Entonces sí está bien. Y lo que decía es que con la corriente de colector y el voltaje de la resistencia de colector, podemos sacar RC, que sería VSC menos el voltaje de colector entre la corriente de colector. VSC son 15, VC eran 10 y la corriente de colector eran 2.475 milis exactos. Y la resistencia de colector sería de 15 menos 10 entre 2.475 milis. Esto me da 2.02 kiloohms. Por supuesto, no puedo encontrar una resistencia de 2.02. Tendría que ponerle una de 2K y una resistencia de 20 ohmios en serie. O dejarlo ajustado solo a los 2 kiloohms y pensar que va a haber alguna ligera variación. Y con eso ya tenemos todas las resistencias. Tenemos RE, R1, R2 y RC. El problema pregunta la corriente de colector, ya la habíamos encontrado, entonces la voy a rotular. Y el problema pregunta la tensión colector-emisor, que sería el otro punto importante en la gráfica. La tensión colector-emisor la podemos sacar de la malla por la derecha, porque aquí había una fuente de 15 que va a pasar por todas las partes de la derecha. Entonces, podemos decir que VSC es igual a la tensión en la resistencia del colector más la que ando buscando, más la tensión en la resistencia del emisor. Sabemos que estos son 15. Estos son 5, esto es la variable y estos son otros 5, lo que había dado el problema, y entonces la tensión colector-emisor es muy fácil de ver porque son 5 voltios. Pero si no hubiera sido tan simétrico, uno la despeja con esa malla. Y en la curva del transistor, entonces vamos a buscar de nuevo la curva, bueno, la había copiado aquí en el anterior. Entonces copio las curvas, me las llevo para aquí abajo. Y buscamos los puntos. Entonces dice que la tensión colector emisor es de 5 voltios exactos. Vamos a poner aquí una línea vertical en 5 voltios exactos. Más o menos me queda un poquito a la derecha. Ahí voy a mover la raya. Ahí. Tengo 5 voltios exactos. Y la corriente dio 2.475. Esto es corriente de colector. Entonces 2.475 son... Ah, pero un segundo. Yo en esta gráfica no tengo esa corriente. Porque ven que la corriente de colector llega hasta 20, así, sí la tengo, 20 miliamperios, y lo que tengo son 2.475. Entonces aquí tengo 10, 8, 6, 4, 2, 2 y medios como por aquí. Entonces la 0, 2, 2, hasta arriba son 4, en la mitad son 3, 2 y medio, más o menos por aquí. Y entonces el punto de operación está aquí abajo, sobre una de todas esas curvas. No necesariamente tenía que tener una de las curvas dibujadas, ¿verdad? Habíamos dicho que estas van de 10 en 10, pero en realidad yo tengo infinitas curvas. En realidad tiene que haber una curva que pase por ese punto que acabo de señalar. Aquí, por coincidencia, había una curva que pasaba por ahí. Y la curva de corriente base daba 25 micros. Ahora, el problema es que no calzaba con la especificación de la vez pasada porque decía que esta primera era la de 10, pero según el punto de operación que acabamos de encontrar, eh, ese sería el dibujo. Tal vez lo que hay que hacer es graficarlo con un poco más de resolución, porque esta gráfica, ¿verdad? No necesariamente es eh, la gráfica que usa Spice o la gráfica que estamos usando eh, exactamente para este problema. Pero bueno, por lo menos esos son los números.
Y les decía que entonces se verifica también con SPICE. Debería poner aquí una hojita extra para las comprobaciones con SPICE y aquí una hojita extra. Después se las agrego. Voy a agregarle de una vez. Entonces, este primero, pasa es que no está atravesado. Este primero es la simulación transitoria con una fuente de pulsos para el primer problema que hicimos. Y la otra simulación, voy a cortarlo, de transitorio. Y este le voy a cortar también como grande transitorio. La cierro. Voy a abrir el otro que teníamos, que este va a ser el punto de operación. Y el punto de operación también lo teníamos calculado. Este es el de la vez pasada, solo que quiero que quede todo en la misma figura. Esto es donde vemos los 20 milis. Esas son las simulaciones del primer problema. ¿No? Y para el segundo problema, entonces hacemos un nuevo esquemático y conectamos los componentes. Los componentes son R1, R2, RC, RE, un transistor bipolar de tipo NPN, un divisor de voltaje, de tierra y uno de la tensión de alimentación, RCC. Los valores que acabamos de calcular son R1 de 19,6K, R2 eran 12K, esta eran R4 era 2 kilómetros exactos y esta era 2,02. Como la tensión en la resistencia de arriba y la de abajo eran iguales y las corrientes son casi las mismas, es normal que den casi igual. Solo que la de arriba está multiplicada por un término beta más 1 entre beta. Si yo agarro 2K y multiplico por beta más 1 entre beta, me debería dar 2,02. Después los nombres de las terminales voy a poner base, colector y emisor para poder tener referencias cuando lo simule. Tengo que ponerle la fuente de alimentación. Pongo tierra, la fuente de alimentación es de 15 y este nodo está conectado a VCC, entonces con solo ponerle la etiqueta ya eso está conectado. Este lo puedo guardar y este sería el problema 2, punto de operación. El transistor es un 4401 y me falta simular y punto de operación. Y lo que me dice es que el voltaje del colector son 10, el voltaje VCC son 15, el voltaje del emisor son 4,91, que son más o menos 5, y la corriente del circuito son 2,44, que tenía que dar 2,5, entonces está bastante cercano a lo que andábamos buscando. Sí, sí, y la simulación al par. Y se comprueba que el circuito está bien diseñado y que todos los parámetros calzan con lo que andábamos buscando al principio. Entonces tenemos el diseño de un transistor como interruptor en la región de saturación y corte y el diseño de un transistor como amplificador en la región lineal. Son muy diferentes porque en la región lineal el transistor se amplifica bien porque la corriente de salida es proporcional a la tensión de entrada y aquí la corriente de salida se satura y podemos decir que el transistor se vuelve un corte y por eso es que la resistencia RC es la que limita la corriente por la rama porque esto es un switch. Y de ahí viene la diferencia.
Entonces, creo que los dos problemas están bonitos porque tienen pues la simulación a la par. Y entonces, en general, bueno, y otra vez la curva, hay que trazar entonces en dónde están las líneas. Si uno quisiera poner la recta de carga en este otro, igual hay que ponerle tensión de circuito abierto y corriente de cortocircuito. La tensión de circuito abierto son 15 voltios porque es la tensión de la fuente y la corriente de cortocircuito son los 15 voltios cuando el transistor está como un corto perfecto. Tenemos un total de resistencia de 4 kilo ohms. Entonces podríamos buscar las intersecciones con los ejes. No sé si exactamente van a calzar, pero esperemos que sí. Vamos a ver, tendría que ponerle 15 voltios, que es el voltaje de la fuente, es VCC. Y la otra intersección sería la corriente de Norton, que sería el voltaje de la fuente entre el total de resistencia, que es resistencia de colector más resistencia de emisor, que serían 15 voltios sobre 4,02 kilo ohms. Segundo, 15,402K me da 3,73 milis. Y aquí, yo creo que sí, 2, 4, es más o menos por aquí. Yo creo que sí calza. Y trazamos una recta y la recta debería pasar por la corriente que corresponde. Lo que pasa es que creo que la imagen no corresponde con la curva característica de este transistor, exactamente el mismo modelo de SPICE que estamos buscando, ¿verdad? Posiblemente esta gráfica salió de un libro o salió de algún otro documento y entonces no es exactamente la gráfica de este circuito, pero la idea general es que las dos intersecciones con los ejes deberían calzar con la ecuación del componente en el punto de operación que ya calculamos. Y esos ejercicios son los que tenía la presentación. Tengo otro documento con ejemplos, ya casi seguimos. Pero aquí habla sobre un poco la importancia de diseñar un circuito como estos. Este circuito, bueno, aquí está la solución con todos los números, nos dio muy parecido. Dio 2,02 la de nosotros y aquí 12,18, creo que está muy parecido. Dice que un diseño de polarización es útil cuando hacemos amplificadores, cuando conectamos una tensión variable en la entrada. Entonces, esto es un pequeño adelanto de un amplificador. Más adelante vamos a usarlo como amplificador y dice que el amplificador tiene de entrada una señal de corriente alterna. Eso puede ser audio, puede ser eh, el transmisor, por ejemplo, y la señal que se quiere transmitir en un teléfono celular es una señal que está modulada en frecuencia, entonces tiene que enviarse a una frecuencia muy alta. La frecuencia de trabajo de los teléfonos celulares está en el orden de megahertz o gigahertz. Hay cuatro frecuencias a nivel internacional, son 900 megas, 800 megas, 1800 y 1900 megahertz. De esas cuatro, hay dos que son americanas, dos que son europeas, y aquí en Costa Rica tenemos una y una. Eh, no recuerdo cuál y cuál, pero sé que hay una de las bandas de baja y una de las bandas de alta. Y con eso deberían funcionar todos los teléfonos del mundo. Em, pero entonces esta podría ser una fuente de señal a 800 megahertz y se transmite, se amplifica para poder ser enviada con mucha potencia hasta la antena. Entonces podría ser un amplificador de señales para telecomunicaciones. eh, Puede ser un sensor también, lo que vaya aquí, que tenga una salida de corriente alterna. Y la señal de esta fuente se amplifica y aparece en la salida más alta. Tiene dos condensadores aquí y un condensador aquí abajo. Estos dos condensadores, el uno y el 2, se llaman condensadores de acople. Se van a ver más adelante, pero lo que hacen estos condensadores es que permiten que el circuito funcione bien eh, y aíslan la parte de corriente directa, porque un condensador en CD cuando está completamente cargado ya no tiene más corriente. Entonces los condensadores con CD se van a estar llenando y cuando ya están completamente llenos, la corriente directa no se escapa ni hacia la derecha ni hacia la izquierda.
sino que permanece dentro del circuito. Todo el circuito tiene CD. Y en CA, los condensadores funcionan como una pequeña reactancia, como una resistencia, y entonces conectan esta fuente de manera eh, correcta con el resto del circuito para que la señal lo pueda atravesar. Vamos a ver después cómo trabajan, pero la idea es esa, aislar la etapa de CD con la etapa de CA. La parte central es el circuito en CD y el transistor tiene que estar en la región lineal. Entonces, para poder diseñar amplificadores hay que manejar muy bien la polarización de CD. Y lo que me queda es revisar la práctica porque el curso tiene bastante práctica. Entonces, aquí en el TEC Digital en práctica, la práctica era opcional, ¿verdad? Estas también sirven para estudiar. Em, Hay una práctica para el segundo parcial que tiene algunas curvas, tiene algunos ejercicios, tiene em, problemas de polarización y problemas con transistores PNP. Y ya después viene MOSFET. Entonces MOSFET sería el otro transistor que vamos a ver. De esta práctica, pues la intención es también resolver algunos ejercicios. El que creo que es más pertinente es el del transistor complementario, porque este tiene que ver con las gráficas. Entonces dice que hay unas curvas y que hay un transistor que tiene este punto de operación. Hay que poner alfa, beta y marcar el punto de operación. Este de aquí es una curva, eh, solo que un segundo, esta dice VGS, entonces no lo hemos visto. La 2 no la hemos visto porque es para un transistor MOSFET. Entonces por ahora podemos hacer el 1. El 3 es un circuito parecido a los que acabamos de ver. Lo que dice es que la tensión de entrada varía entre 0 y 10. Y si es 0 y 10, es probable que esté entre corte y saturación. ¿Por qué saturación? Quiere decir que el transistor está muy, muy bien encendido. No es suficiente decir que sea 10 para decir que está saturado, o que sea 5, o que sea una tensión digital, porque depende del valor de esta resistencia. Si la resistencia es una resistencia que me produce una corriente significativa, el transistor puede llegar a ser un cortocircuito porque está muy encendido, y entonces la resistencia de arriba sería la resistencia que pone el límite. Aquí en este ejemplo ya nos están diciendo que va a estar entre corte y saturación, entonces es real, ¿verdad? Pero eh, si tuviéramos resistencias mucho más altas, posiblemente podríamos llegar a un transistor en lineal. Entonces, la, el lineal lo activa directa. La pregunta siempre con estos circuitos es en qué región están, y para resolver, se debe suponer una región, igual que como hacíamos con los diodos, escoger una región a ver si está encendido en lineal o si está encendido en la región de saturación. Se resuelve el problema y se verifican los resultados. Casi siempre el problema va a indicar, por ejemplo, que en la entrada es una entrada de señal de 0 y de 10 y que es muy posible que esté en corte y en saturación, y que si ese es lo que se necesita, entonces cuáles serían las corrientes máximas. Eh, ¿Verdad? Y ya hicimos uno como este, pero creo que este problema de aquí es muy diferente porque no hemos hablado mucho sobre transistores PNP, que son los transistores complementarios. Entonces, em, vamos a revisar este problema, que es el problema 4 de la práctica. Dice que hay un circuito que tiene un transistor PNP y la polarización por divisor de tensión. Vamos a encontrar el método exacto. El método exacto era el análisis por equivalentes de Thevenin, porque el método aproximado era decir que R1 y R2 son un divisor ahí que nos da un voltaje equivalente en el nodo de la base, pero no necesariamente es exacto porque el transistor puede tener corrientes en la base. Entonces vamos a hacerlo con el método exacto por Thevenin. Y vamos a decir en qué zona de operación está operando el transistor. Como no se indica el valor de beta, dice que se debe buscar en las hojas de datos del componente el valor de beta y que se utiliza un valor dentro del rango que se indica. Entonces, voy a copiar aquí el enunciado y me lo voy a llevar a la hojita y vamos a ponerlo aquí. Em, También lo que debería hacer es copiarlo como a pedacitos para poder ponerlo en una esquina. Ya voy.
Siempre estas me quedan gigantes, no sé por qué. Así, entonces, tengo un transistor, el transistor es un transistor PNP. La clave con los transistores PNP es que la flecha la tienen en sentido contrario. Los otros transistores tienen la flecha hacia afuera y este transistor tiene la flecha hacia adentro. Lo que significa es que este transistor tiene corriente de aquí para allá y esto es la corriente de colector. La terminal de la flecha siempre es el emisor, el colector es la terminal que no tiene flecha y la base es la terminal pues, que controla. Entonces, en este sentido, la corriente de este transistor va de aquí hacia arriba y tengo 0 voltios y una tensión negativa. Entonces voy de positivo a negativo, ¿verdad? Otra forma de dibujar estos circuitos es darles la vuelta verticalmente y decir que entonces el transistor se conecta de esta manera y que arriba tengo la resistencia del emisor y que aquí tengo 0 voltios y que abajo tengo una resistencia colector y que aquí es donde tengo los -10 voltios, que es dándole la vuelta, ¿verdad? Verticalmente. Pero entonces, la clave de un transistor PNP, que es el transistor complementario, es que la corriente ingresa por el emisor en la dirección de la flecha y que el transistor tiene que tener una tensión positiva en el emisor y negativa en la base. Esto es la tensión emisor-base. La corriente de emisor va a pasar a la corriente de colector, entonces la corriente de colector sale, pero la corriente de base también va para afuera, porque en el otro transistor la corriente de base va hacia adentro, ¿verdad? En este transistor la corriente de base va para allá y en el transistor complementario lo puedo dibujar así, la corriente de base va para allá. En este la corriente de colector baja porque va en la dirección de la flecha y en este la corriente de colector baja porque va en la dirección de la flecha, pero le di vuelta al símbolo. La cuestión es ver en qué orientación está el símbolo. Ok, entonces dice que hay que encontrar las corrientes, los voltajes y que hay que buscar el valor de beta en las hojas de datos. Entonces vamos a buscar la hoja de datos del 2N3906. Este transistor 11M es una buena compañía, es una fábrica que es buena compañía porque las hojas de datos son muy completas, porque me refiero que hay un montón de compañías que pueden fabricar ese mismo transistor. Aquí en Mouser, por ejemplo, tiene que haber una lista de fabricantes, este es Diotech, y entonces si abrimos la hoja de datos de Diotech, pues es diferente que esta. Son 3906 los dos, pero los fabricaron compañías diferentes. Entonces puede que no sean 100% equivalentes, por lo menos en voltajes máximos de colector emisor son 40 voltios y aquí son 40, aquí son 40 de colector emisor, a ver, colector base. Y este dice colector emisor, colector base. Yo creo que esta hoja de datos tiene un error porque debería ser colector base. Eh, es que aquí tiene otras letras, colector base y colector emisor. Creo que la que está mal es esta. Por eso les digo, las hojas de datos, hay unas que tienen ahí dedazos. Entonces busquemos la de 11mi. Y en esta hoja de datos vamos a buscar el valor de beta. Dice que beta, la ganancia de corriente en CD, va a depender de las corrientes y todavía no sabemos cuál es la corriente de este circuito. Entonces, ¿cómo podemos encontrar la corriente, el valor de beta? La mayoría de transistores se polarizan para que tengan un beta máximo. O que para que cuando estén funcionando tengan un valor de beta muy alto. Entonces debería ser entre 100 y 300, el mínimo y el máximo. Y por lo tanto, a este transistor, el valor intermedio o el más probable es de 20, perdón, de 200, que está como en la mitad del rango, si la corriente es de 10 milis. Este transistor se quema con 200 milis. Entonces, un valor normal de corriente es de alrededor de 10. Vamos a suponer que la corriente de colector anda por 10 miliamperios y que el valor de beta anda por 200, pero hay que verificar esta información. Entonces vamos a poner que el transistor tiene un valor de beta de alrededor de 200 si la corriente de colector es de alrededor de 10 miliamperios. Si eso no se cumple cuando resolvamos el problema, después hay que ajustar un poquito buscando en estas curvas
o en estos valores, cuál es el valor más probable. Además, esto está medido con un voltaje colector emisor de 1 voltio, entonces eh, puede tener ciertas diferencias. Otra forma de hacer esto es, para no andar por toda esta hoja un montón de veces, los valores recomendados también están en los modelos de SPICE. Entonces uno podría buscar aquí en ONSEMI y buscar el 2N3906. Y en la sección de documentación técnica están los modelos de SPICE. En SPICE 3 puedo buscar el modelo y del modelo puedo leer el valor de beta. Beta para este transistor dice que es 194, pero eso está modelado en una región específica y con otro montón de parámetros. Entonces, beta de 200 no está tan perdido. Vamos a conservar beta de 200 y vamos a asumir esas condiciones. Entonces, para calcular las corrientes, yo lo que necesito es resolver la malla que esté del lado de la base y lo que necesito es encontrar la tensión de la base y la tensión del emisor, porque la diferencia entre la tensión del emisor y la tensión de base tiene que ser alrededor de 0.7 voltios para que el transistor esté encendido y tiene que ser 0.7 para allá. Significa que tiene que haber positivo de este lado y negativo de este lado, lo cual es probable porque aquí hay 0 y aquí hay -10, entonces la tensión de este nodo tiene que ser negativa de fijo. Eh, y dice que lo hagamos con el método exacto. Entonces, la cuestión aquí es que vamos a hacer un equivalente de Thevenin para estos componentes. Es buena idea encerrar los componentes a los que les vayamos a hacer Thevenin en una cajita. Y lo que hay que hacer con esa cajita es medirle el voltaje del circuito abierto y la resistencia de cortocircuito. Entonces, el voltaje de Thevenin sería VSC por R2 entre R1 más R2. VSC son -10, R2 son 2.2K, R1 son 10K y R2 son 2.2K. Con todo y el negativo, porque esta tensión se va a repartir igual por Thevenin. Entonces, el voltaje de Thevenin me da -10 por 2.2 entre 10 más 2.2 son -1.8. Y entonces, de toda esa tensión hay -1.8 en la base. Bueno, ese sería el método aproximado, que sea -1.8 en la base. Lo que hay que calcular es la resistencia de Thevenin. La resistencia de Thevenin sería R1 en paralelo con R2, porque yo tengo que apagar esta fuente y conectar la tierra para hacerle el equivalente. Y como esta tiene tierra con tierra y la base es el nodo común, están en paralelo. Y entonces la resistencia de Thevenin, bueno, sería el paralelo de 10 kiloohms con 2.2 kiloohms. Y entonces 10 por 2.2 entre 10 más 2.2, no pongo kiloohms porque se cancelan y entonces me da 1.8 kiloohms. Tengo voltaje de Thevenin, resistencia de Thevenin y entonces voy a armar, le pongo THV porque después VTH se confunde con otra variable que vamos a ver para los otros transistores. Entonces THV. Em, y entonces redibujamos el circuito. Tiene una tensión de Thevenin de -1.8 voltios, positivos y negativos, o lo que es lo mismo. Voy a poner tensión negativa positiva de más y aquí le pongo la tierra. Ya es igual. Después pongo la resistencia de Thevenin, que sería 1.8 kiloohms, y el transistor que tiene de este lado la flecha y de este lado el emisor. Tengo tierra abajo, resistencia de emisor de 1K y resistencia arriba de colector de 3.6K. Y arriba hay -10 voltios, o lo que es lo mismo, es una fuente con el negativo de este lado y el positivo de este lado con respecto a tierra de 10 voltios positivos, ¿verdad? Es buena idea dibujar las fuentes cuando tengo un montón de signos porque tengo que pasar mallas y para poder pasar las mallas a través de los componentes es más fácil si tengo las fuentes dibujadas. Entonces, la recomendación es dibujen las fuentes y pónganle los signos correctos con tensiones positivas, porque si no, después no sabemos qué signos ponerle a los componentes.
Y entonces el circuito tiene que encender y va a encender por esta malla. Yo tengo que hacer una malla, puedo hacerla en cualquier dirección. Aquí la empecé a partir del positivo de la fuente y también en la dirección que tiene que quedar la tensión emisor base, que tiene que ser más de 0.7. Para el transistor NPN era tensión base hasta el emisor. Para esta es tensión emisor base porque el emisor tiene que estar positivo con respecto a la base. Y entonces vamos a calcular cuál sería la corriente de base de este circuito. Entonces lo que dice es menos voltaje de Thevenin porque entré por el negativo, más corriente de emisor por resistencia de emisor, más voltaje de emisor base, más corriente de base por resistencia de Thevenin, suma cero. Esas son las cuatro partes de esa malla. Entonces, voltaje de Thevenin es igual a todas las caídas de la malla. Y de aquí yo puedo despejar la corriente de base, nada más que tengo que factorizar un poco. Entonces, voltaje de Thevenin, corriente de emisor es beta más 1, corriente de base, multiplicado por el radio, más la tensión base, emisor base, que son 0.7, más corriente de base, resistencia de Thevenin. De aquí vamos a pasar los términos constantes a la derecha y factorizar la corriente de base. Entonces me queda voltaje Thevenin menos voltaje emisor base. Y una vez que factorizo la corriente base, me queda un paréntesis con beta más 1 RE y con resistencia Thevenin. Entonces voy a poner beta más 1 RE, resistencia Thevenin, todo en el denominador. Y la corriente de base ya la puedo calcular. La corriente de base serían 1.8 voltios menos 0.7 voltios. Y aquí lo pongo positivo porque ya consideré los signos cuando hice las ecuaciones. Entonces ya el voltaje tiene el signo normal, ¿verdad? Por eso puse la fuente al revés y le puse 1.8 y pongo las variables ya sin los signos. Y ahora voy a poner beta más 1, que dijimos que era 200, entonces son 201 por la resistencia de 1K, más la resistencia de Thevenin, que son 1.8K. Y la corriente de base me da aquí un valor. Tendríamos entonces 1.8 menos 0.7 entre 201 por 1K más 1.8K. La corriente de base son 5.424 micros. Y con el valor de beta, la corriente de colectores beta veces la corriente base, que serían 200 veces 5.424 microamperios. Entonces, la corriente de colector da este resultado por 200 y se ve que son 1 miliamperio, 1.08. El problema es que habíamos dicho que beta era 200 para una corriente de base de 10 eh, y la corriente dio 1. Entonces, de la hoja de datos dice que si la corriente es 1, beta ya no es 200. Beta puede ser desde 80 hasta un valor máximo que se desconoce. No le vamos a poner 80 porque este es el valor mínimo que tiene, ¿verdad? Beta como mínimo se garantiza que sea 80. Entre más alto, mejor. Entonces 80 es pesimista, igual que 100 es pesimista y esto es demasiado optimista, por eso escogimos el centro, pero aquí puede ser 80 hasta lo que sea más arriba. En las curvas tiene que haber una curva para beta también y es esta, solo que está al revés porque dice beta en función de la corriente de colector. Si la corriente de colector es 1, la variable beta está entre 100 y 200, dice que puede ser 150. Y uno podría eventualmente recalcular todo el problema con un beta de 150, pero para la mayoría de casos no es tan necesario conocer de manera exacta la corriente de base. La que interesa mucho es la corriente de colector. Pero el problema es que entonces el método tiene sus desviaciones porque beta es muy variable. Lo que se recomienda es usar el beta que viene en el modelo SPICE, porque el modelo SPICE está hecho para resolver cualquier cantidad de circuitos en cualquier cantidad de regiones de operación y tiene beta en directa, beta en reversa y tiene un modelo un poco más complejo. Entonces usamos el beta del modelo SPICE que es 200 y calculamos una vez y después lo llevamos al simulador y terminamos de ajustar en simulación.
Entonces, lo que dice el circuito es que, bueno, la corriente de base y la de colector las calculamos como un beta de 200 y nos vamos a quedar con este valor de corriente base y con este valor de corriente de colector. Ya casi lo simulamos para ver qué tan diferente da. Ya solo 10 minutos. Y me quedan algunas variables. Entonces, la tensión colector-emisor sería cuánto hay del lado del colector menos cuánto hay del lado del emisor. Luego la del colector solita, la del emisor solita y la tensión de base solita. Para eso, entonces, vamos a usar este mismo diagrama, poner aquí abajo, y observamos que si la corriente va en esta dirección hacia arriba, la tensión es positiva y negativa. Aquí esta tensión del colector es negativa, perdón, la del emisor. Entonces la tensión del emisor sería cero menos corriente de emisor, resistencia de emisor. Tensión del emisor son cero menos una corriente de emisor que no la tengo calculada, pero que la puedo calcular de aquí, ¿verdad? La corriente de emisor sería beta más uno por IB. Que según esto, si IB es todo esto, lo multiplicamos por 201, me da 1.09. 0,90. Y entonces es 1,090 por un kilo ohm. Eso me da una tensión de emisor de menos 1.09 voltios. La tensión del colector sería positiva y negativa y tengo que empezar en menos 10 y sumarle un poquito. Entonces voy a decir que es menos 10 voltios, o vamos a poner USC, y le sumo, ¿verdad? Si esto es muy negativo y yo empiezo a sumar hacia abajo, ¿verdad? Tengo una tensión más positiva del lado abajo. Entonces a USC le voy a sumar y C por RC. Y entonces USC sería menos 10, ahora sí con el signo, más 1.084 miliamperios por 3.6 kilo ohms. La tensión del colector sería menos 10 más 1.084 milis por 3.6 kilos, son menos 6.09, menos 6.10. Y si ya tengo el voltaje en el colector y voltaje en el emisor, puedo sacar que el voltaje emisor-colector, que va a ser positivo en el emisor y negativo en el colector, porque el emisor está en una tensión más positiva, sería voltaje del emisor menos voltaje del colector. Con todos los signos serían menos 1.09 menos menos 6.1. Y el voltaje emisor-colector sería pues 6.1 menos 1.09. Son 5.01. Positivos por la dirección que le pusimos. Me faltó la tensión de base, que la tensión de base la puedo sacar como la tensión de este nodo, que es el emisor, eh, menos una caída de 0.7, porque es 0.7 de aquí para abajo. Y entonces la tensión de base sería la tensión del emisor, que es menos 1.09, menos 0.7. La tensión de base son menos 1.79 voltios, que ya la habíamos calculado, había dado 1.8. Era muy cercana a la tensión de Thevenin, porque esta resistencia tiene una corriente de 5 micros, entonces casi no se deja voltaje. Tengo tensión de emisor, tensión colector, tensión de base, tensión emisor colector. Y el transistor hay que ver en qué región de operación está funcionando. Entonces, según todos los cálculos que acabamos de hacer, hicimos el uso de beta, hicimos ecuaciones de malla y habría que verificar en qué región estamos. Entonces, para la región, el transistor es la unión emisor-base y la unión colector-base. El colector tiene un voltaje de menos 6.1 voltios. El emisor tiene un voltaje de menos 1.09 y la base tiene un voltaje de menos 1.8, 1.79. Entonces, desde el emisor hasta la base hay 0.7. Este diodo está encendido. Y desde el colector hasta la base, ¿verdad? Lo que importa son las diferencias en absoluto, ¿verdad? Entonces, esta de abajo sería
del emisor a la base es menos 1.09, que es en el emisor, menos menos 1.79. No sé si puedo hacer esto en más rápido. Punto 7. Y desde el emisor, perdón, desde el colector hasta la base, tengo que hacer menos 6.1 menos menos 1.79. Entonces, desde arriba hasta abajo tengo menos 4.31. Por lo tanto, este tiene 4.31 en dirección opuesta. Los tiene positivo y negativo, y este tiene positivo y negativo. Por lo tanto, el diodo de arriba está apagado. Y si el diodo emisor base está encendido y el otro está apagado, esto está en la región activa directa. Entonces, lo que interesa es la tensión de esta unión y la tensión de esta otra. Este tiene que estar encendido, este apagado. Y se comprueba que sí está en actividad directa. Y lo que quedaría pendiente en estos 5 minutos es hacer una última simulación. Entonces voy a guardar esto como problema 3. Punto de operación. Es casi el mismo circuito, solo que en lugar de este transistor tengo un transistor PNP, que sería este por aquí, con el emisor ahí abajo, con tierra del lado abajo y una tensión USC negativa de -10. Ajá. La resistencia de colector es de 3.6. La resistencia de emisor es de 1 K. La resistencia R1 es de 10 K. Y la resistencia R2 es de 2.2. Y el PNP es modelo 3906. Con esto guardamos, simulamos y obtenemos el punto de operación donde la corriente da 1.13 miliamperios. Según lo que nos dio a nosotros, nos dio 1.08 y en el simulador 1.13, entonces está bien. Los voltajes, el voltaje en el emisor dio menos 1.13, a nosotros nos dio menos 1.9. El voltaje en el colector dio casi 6, menos 5.9, aquí dio 6. Y el voltaje emisor como el colector aquí no da un solo valor, pero yo puedo tomar el emisor, restarle el colector y nos da un valor parecido. Entonces está bastante cercano a lo que estábamos calculando. Esos son los transistores PNP. Y la diferencia que tienen, se resuelven casi igual, pero la diferencia es que la malla tiene que pasar por el emisor y después por la base. Y la corriente de este transistor de base va hacia afuera, mientras que en el otro transistor va hacia adentro. Esos serían eh, pues los 3 problemas que tenía para hoy. Uno en saturación y corte, uno en región activa y uno con transistores PNP. Eh, ok, entonces todo esto funciona de práctica de transistores en CD y la otra semana vamos a empezar con el transistor MOSFET. Entonces, nada más antes de irnos aquí en el Tech Digital, ya, porque ya el cronograma sería que la próxima semana decía circuitos con transistores BJT, pero adelanté una para cubrir esto del feriado. Entonces vamos a empezar con la presentación de MOSFETs aquí en semana 8. Ya la subí y está aquí en presentaciones. Sería la de semana 9. No, un segundo, la de 8. Vamos a ver si esto carga. Semana 8 son todos los ejercicios de polarización. Semana 9 es la de transistor MOSFET. Entonces vamos a iniciar con esta si quieren ahí darle una ojeada. Y entonces nos veríamos la próxima semana. De mi parte, eso sería todo por hoy. Y nos hablamos entonces la próxima semana. Muchas gracias por venir. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Buena vida. Hasta luego. Gracias, profe. Bueno.